Hola, buenas tardes. Qué gusto volver a verlos. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, que es la demencia con cuerpos de Lewy. Ya platicamos acerca del Alzheimer, ya platicamos algo acerca del Parkinson. Es importante hablar de este tipo de demencia porque la demencia con cuerpos de Lewy precisamente se refiere a la aparición o a la presencia de ciertas estructuras proteicas redondas que son anormales en lo que es el cerebro. En el caso de los cuerpos de Lewy, en la parte externa también, en lo que es la corteza, y en la parte interna, en lo que decíamos que era la parte del cerebelo. En el caso del Alzheimer, del Parkinson y otras afecciones, por ejemplo, como el Down, también aparecen estos cuerpos de Lewy. Entonces, es bien importante platicar un poquito de cómo se puede diagnosticar cuando es un tipo de demencia, una enfermedad que causa demencia, como el Alzheimer o el Parkinson, o cuando realmente es la enfermedad por cuerpos de Lewy. Sí es bien importante que conozcamos un poquito esto. Este tipo de demencia es la tercera causa en cuanto, esta enfermedad, perdón, es la tercera causa en cuanto a demencia en lo que son los adultos mayores. En esta enfermedad es difícil hacer un diagnóstico pronto porque, como les decía, puede estar superpuesta con otras enfermedades o tener ciertos síntomas que se parecen a las otras enfermedades. Entonces, sí es bien necesario ir con un profesional de la salud que va a hacer un diagnóstico más adecuado acerca de esto para que tengas una certeza más de lo que es este diagnóstico. Y este diagnóstico no se puede hacer muy bien en base a lo que es este tipo de demencia, esta enfermedad. Más bien se hace descartando otras enfermedades. Y descartando aquellas es que nos queda esta como opción. Porque cuando diagnostican la demencia debido a la enfermedad de los que son los cuerpos de Lewy, pues resulta que muchas veces, digamos, de todos los casos que hay, en realidad solo una pequeña proporción de ellos es esta enfermedad. Y eso se sabe ya post-mortem, es decir, cuando hacen una autopsia es cuando realmente pueden revisar y decir con certeza si era o no esta enfermedad. Entonces, su diagnóstico es algo difícil porque, como decíamos, se presenta en otras enfermedades también estos cuerpos de Lewy. Y para poder empezar a hablar un poquito más de ella, saber que el médico sepa que realmente es esto, pues bueno, en lo primer lugar tenemos que entender que esto también es una enfermedad progresiva que va disminuyendo la capacidad de la persona para ser independiente también. Se va a llegar a la demencia irremediablemente en lo que es la enfermedad por cuerpos de Lewy. Y bueno, básicamente tienes que presentar por lo menos 2 de estos 4 trastornos que te voy a platicar, que es la falta o la fluctuación en lo que es la lucidez mental, es decir, a veces estás bien y a veces puede ser que comiences a tener problemas con tu función cerebral, con cómo manejas los pensamientos, etcétera. Alucinaciones visuales reiteradas, eso también es bien importante, aparecen en etapas muy tempranas de esta enfermedad. Síntomas que se parecerían a los del Parkinson, pero que son un poquito más leves. Además, los síntomas estos aparecerían cuando es la enfermedad de Lewy durante el primer año en el que la enfermedad ya presentó síntomas. Cuando es el Parkinson, bueno, pues ya puede tardar un poquito más de tiempo en que realmente se presenten. Y bueno, lo que son los sueños. En el sueño, lo que sucede es que la gente actúa sus sueños, es decir, puede tener sueños muy inquietos, empieza a quejarse, a hablar o inclusive a actuarlos completamente físicamente. Si se presentan 2 de estas 4 afecciones, bueno, ya hay que concentrarse un poquito en tratar de ver si es la enfermedad de los cuerpos de Lewy lo que está presentando esta persona. Y bueno, van a hacer pruebas, obviamente, de muchas clases, desde sangre, por ejemplo, y todos estos tipos de pruebas, como yo te comentaba, son para más bien eliminar que sean otras afecciones. Por ejemplo, un examen de sangre te puede ayudar a saber que no tienes una deficiencia en la vitamina B12, que te puede traer problemas también en lo que es el pensamiento. Tiene que indicar demencia. Este tipo de análisis también no de sangre, sino las pruebas que hacen. Hay un examen rápido de 10 minutos para ver si no hay un tipo de demencia. Si hay tipo de demencia, puede ser enfermedad de Lewy, porque acuérdate que eso siempre lleva a la demencia. O, por ejemplo, un examen neurológico. Este es de fuerza, de reflejos, de cómo caminas y este tipo de cosas, precisamente para descartar que sea Parkinson o
otro tipo de afección. Exploraciones en el cerebro también te pueden estar usando los médicos para checar a través de los escaneos esta presencia de los cuerpos de Lewy, y si se necesitan algunos más profundos, bueno, normalmente no se necesitan, pero si no hay un diagnóstico adecuado, pues bueno, se pueden pedir algunos más los médicos. También, como te decía, pueden estar evaluando tu sueño para verificar si tienes estos sueños vívidos, vamos, en los que estás actuando, y pueden hacerte un estudio del corazón para checar que el flujo de sangre sea adecuado, para que no, para, como te decía yo, para descartar otro tipo de enfermedades que pueden estar afectando a la parte del cerebro, ¿no? De cómo procesas los pensamientos. Entonces, el DSL puede tener síntomas muy, muy claros, aunque te digo, se puede llegar a confundir dependiendo de en qué tiempo aparecen. Es decir, la diferencia de los síntomas entre lo que es el DSL y los síntomas del Parkinson y el Alzheimer, que se pueden parecer mucho, es cuándo aparecen. Eso sería bien, bien importante para diagnosticarla. Por ejemplo, la dificultad para poder hablar, ¿no? Las palabras, todo ese tipo de cosas, aparece muy temprano en lo que es en lo que es el DSL, que es la enfermedad de los cuerpos de Lewy. También lo que son los problemas de sueño, como te decía, los trastornos son diferentes. En las otras enfermedades no puedes dormir. Aquí, como te comentaba, tus sueños son vívidos, estás muy inquieto. La mayoría de estos problemas de memoria que aparecen en esta enfermedad, a diferencia de los del Alzheimer, aparecen en etapas tempranas, aparecen más pronto y no son tan fuertes como los del Alzheimer. Aquí estarás olvidando cosas de la memoria temprana, lo más próximo, por ejemplo. Igual los problemas de rigidez o problemas de caminar y todo no son tan marcados como en el Parkinson, y también comienzan en etapas muy tempranas de lo que es la enfermedad. Lo que son los problemas con las actividades de procesamiento, de memoria, todo esto va a afectarte en etapas más tempranas. Vas a tener más depresión o una depresión más fuerte que la que se tiene, por ejemplo, con el Alzheimer. Eso también sería un síntoma. Y bueno, todos estos cambios de concentración, alerta, vigilia, se pueden parecer muchos al Alzheimer. La diferencia, y esto es por lo que los médicos los tienen en observación en muchas ocasiones, es que fluctúa. O sea, en el caso de la enfermedad por cuerpos de Lewy no es constante. Un día amaneces bien, otro día amaneces peor, otro día amaneces más o menos, e inclusive en el mismo día pueden estar fluctuando tus síntomas. Eso sería una parte en la que ellos se pueden dar mucho cuenta que realmente es esta enfermedad. Es una enfermedad progresiva que avanza muy rápido, eso hay que tenerlo en cuenta, mucho más rápido que el Alzheimer. Estamos hablando de que se diagnostica, puedes llegar a tener 5 o 6 años en cuanto a lo que es tu vida, vamos, en promedio. Después se puede llegar a la muerte por, como en otras enfermedades, neumonía u otras afecciones, porque ya tu salud está mermada, porque tu sistema inmune ya está bajo y obviamente puedes tener complicaciones. Sin embargo, todo esto es más rápido, los síntomas se ven más pronto, como yo te decía, que en las otras enfermedades. Y bueno, básicamente es una enfermedad en la que no se sabe sus causas exactas, realmente, inclusive los factores de riesgo no están muy bien ubicados como en las otras enfermedades que los hemos platicado. Acá a lo mucho se puede decir que influye lo que es la edad, que aparece después de los 50 años o más o menos en esas edades. Eso sería uno. Y quizás lo que es que en la familia se hayan presentado casos. Aún así, en los estudios no se ha dicho nada o no se ha presentado nada que realmente diga que es hereditario. O sea, si alguien en tu familia lo tiene, no te preocupes porque tú lo vas a tener. Es un factor de riesgo y lo manejan como factor de riesgo porque sí se ha visto que en familias puede haber muchos casos sin ser hereditario, ¿ok? Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, estos síntomas son muy específicos, fluctúan, acuérdate, es algo que va a fluctuar y bueno, obviamente la esperanza de vida es ligeramente menor que en las otras afecciones, en las otras enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Y bueno, aquí, por ejemplo, todo es distinto. Los problemas de movimiento que se tienen, por ejemplo, en el Parkinson, pues ya son constantes. Aquí son espontáneos, de repente los tiene la persona y de repente no los tiene. Eso es algo que nos quede bien, bien claro. Y no son tan fuertes, tan marcados como en el Parkinson, como ya lo habíamos platicado. Todo esto, obviamente, en las otras enfermedades se presenta en etapas más avanzadas. El diagnóstico debe de ser correcto. Es bien, bien importante que el médico haga un diagnóstico correcto porque, por ejemplo, en el caso del DSL, hay tipos de medicamentos que pueden agravar estas enfermedades. ¿Por qué?
Porque en el caso del Alzheimer, por ejemplo, se deja de producir dopamina. En el caso del Parkinson se deja de producir dopamina. En el caso del Alzheimer se deja de producir acetilcolina. En el caso del DSL, de lo que es esta enfermedad por cuerpos de Lewy, se dejan de producir ambas. Entonces, en el momento de medicar, si medicas como Alzheimer, puede afectarte, por ejemplo, a la parte motora y empezar a tener síntomas más marcados. Y viceversa, si diagnosticas como Parkinson, puedes estar afectando a lo que son las funciones cognitivas. Entonces, tiene que ser un medicamento equilibrado que realmente sea para este tipo de afección, para que realmente esta enfermedad encuentre un equilibrio. No hay cura como en las otras. Va a llegar a la demencia, aquí indudablemente va a llegar a la demencia, pero sí se necesita tratar de que la persona tenga una mejor calidad de vida. Esta persona obviamente va a presentar la necesidad de que alguien más lo ayude, de que lo estén apoyando, sobre todo porque va a tener episodios de alucinaciones muy vívidas, y entonces alguien más tiene que estar pendiente para ayudarlo a calmar, para ayudar a tratar de quitar la tensión de estas alucinaciones y que se relaje, que se calme, que pueda estar un poquito más equilibrado. Las alucinaciones, pues bueno, obviamente son imágenes, puede estar viendo cosas y son muy vívidas, parece que son reales, aunque también puede tener alucinaciones auditivas, por ejemplo, o oír cosas que no están pasando, oler olfativas, que puede estar oliendo aromas que no existen, o inclusive puede estar escuchando música, se puede tener sensaciones, puede sentir cosas, ¿eh? Sería capaz de sentir una silla que no está ahí, por ejemplo. Todo esto son alucinaciones muy vívidas, por eso te digo que es muy, muy diferente en cómo se presenta. Por ejemplo, qué es lo que se podría presentar de las alucinaciones en el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, el médico tiene, aunque tiene mucho para poder hacer una diferencia, también va a depender de la persona, de la etapa en la que se esté diagnosticando, y ahí es donde puede estar ese problema de diagnóstico. Sí es bien importante que, como en todo, encontremos herramientas para ayudar a la persona, como podría ser lo que es una terapia del habla, para que puedan tragar mejor o hablar también mejor, inclusive una terapia, por ejemplo, obviamente los medicamentos adecuados, como ya habíamos comentado, una fisioterapia para todo lo que son los temblores que se van a estar presentando, con la consejería, obviamente, de la salud en cualquier estado que te encuentres o país, que busques ayuda para que te orienten de cómo tratar la enfermedad, de cómo poder sobrellevarla, y también de todo lo que son programas financieros que puedan existir, terapias artísticas o musicoterapia, es bien importante porque eso les puede ayudar a calmar la ansiedad, a relajarse, a estar tranquilos. Los grupos de apoyo, como hemos platicado, son bien importantes porque ahí puedes convivir con otras personas, puedes platicar acerca de tus experiencias, te pueden platicar de las suyas y de cómo fueron resolviendo cada quien sus problemas. Eso puede ser una ayuda enorme. Todo lo que es algo potencial en tu casa que les puede estar complicando a las personas. Por ejemplo, si tienes tapetes con los que se puedan caer, porque en la demencia por cuerpos de Lewy se tienden mucho a caer, por ejemplo, en el equilibrio, o también puede ser que se confundan en las alucinaciones. Entonces, tú necesitas quitar esos factores de riesgo, por ejemplo, si no ven bien los lentes, la parte auditiva que habíamos comentado, para que si de por sí están teniendo alucinaciones, no ese problema les esté causando mayores cosas, ¿no? Que vean una sombra, porque no están viendo bien, vean algo borroso y empiecen a alucinar, por ejemplo. La parte de quitarles, ¿no? Que si las alfombras donde se pueden tropezar, todo este tipo de cosas que para ellos pueden ya ahora representar un obstáculo. Y bueno, también lo que es tener en cuenta todo lo que son protectores, por ejemplo, protectores de cadera, pues si se caen, bueno, no se lastime, ¿no? Hay muchas cosas que tú puedes buscar para ellos, para auxiliarlos, y obviamente, como en todas las otras tipos de enfermedades que causan demencia, como ya lo hemos platicado, siempre el cuidador es la persona que es muy importante para el enfermo, que va a estar ahí, y como siempre te recomendamos que tú también te cuides. En una enfermedad como esta enfermedad con los cuerpos de Lewy, es bien importante que tú te des tus tiempos, que trates de estar relajado, porque acuérdate que fluctúa. Entonces, de repente puedes estar muy tranquilo y de repente la persona va a presentar estos síntomas, y bueno, tú tienes que estar bien preparado para saber cómo manejarlo, para que no te estreses, para que no te desesperes, para que le ayudes a transmitir esa paz y esa calma, y obviamente para que no te estés desgastando, para que no tengas tú o no sufras las consecuencias del estrés del cuidador también. Entonces, es bien, bien importante siempre ir con los profesionales de la salud. Recuerden que aquí en Lambda siempre están para apoyarlos, acérquense a ellos, cualquier pregunta, vean los temas para que sepan un poquito más, y a lo mejor dicen, ok, me parece que
el tipo de enfermedad que tiene mi paciente, mi familiar es esto, o yo puedo estar presentando algunos síntomas, inmediatamente tratarse, inmediatamente acercarse a los profesionales. Muchísimas gracias, espero que esta información, aunque ha sido muy sencilla, haya sido clara y les sirva mucho. Que tengan muy bonita semana y nos vemos aquí a la próxima. Buenos días.